Gracias a todos por estar aquí, por aceptar la invitación. Estamos en esta charla para aclarar las dudas acerca de facturación electrónica y la nómina electrónica con el mejor, con el experto, con el doctor Hassam Taleb. Gracias, doctor, por aceptar la invitación y pues vamos a charlar aproximadamente una hora. Espero que hagan todas las preguntas y que nos quede clarito. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Paralelamente con la resolución 42 en el mismo año, el año 2020, el año pasado fue el año de implementación de factura electrónica, sale también el decreto 358. Este decreto 358 nos sustenta todo el tema de la factura electrónica y nos hace una inmersión en cómo quedan las condiciones con los documentos equivalentes. ¿Quiénes son los que realmente ya pueden emitir documentos equivalentes? ¿Cuáles son los documentos equivalentes válidos? Y todo esto que tiene que ver con el tema también de cerrar una transacción comercial, que igual esto se da con dos tipos de documento, una factura electrónica o un documento equivalente. Puede ser un documento equivalente, el POS que ustedes reciben en los supermercados. Eso es un documento equivalente. Yo diría que el único documento equivalente que ha quedado válido hacia las empresas que necesitan una alternativa a la factura electrónica. Sin embargo, los documentos equivalentes son 13 documentos equivalentes, 12 más 1, perdón, son 12 más 1, porque en últimas todo va a ser electrónico, pero digamos que ya el resto de documentos equivalentes, a excepción del POS, son documentos equivalentes especializados ya a un sector de economía o a un sector o a un tipo de empresa en específico. Por ejemplo, el tema de los tiquetes de avión, eso sigue siendo un documento equivalente. Los recibos de servicios públicos siguen siendo un documento equivalente, pero para el resto de empresas del común, el único documento equivalente que ha quedado en sustento ha sido el documento POS. ¿Qué sucede con los que tenían un documento equivalente distinto y ese documento equivalente pues ya quedó abolido? Pues estos que han quedado abolidos ha sido porque la razón puntual de eso es que deben pasar a factura electrónica. Entonces, por ejemplo, los colegios o las universidades que tenían este tipo de documento equivalente que no encajaba en ninguno de los ya denominados, ese documento equivalente cambia a lo que es factura electrónica y muchas de las entidades que tenían documentos equivalentes diferentes pasaron a hacer factura electrónica. Bueno, para este año entonces, ¿qué se nos viene? Se nos vienen las resoluciones 12, 13 y 15. ¿Qué contienen estas resoluciones? La 12 contiene unas modificaciones a la resolución 42 y nos presenta ya la obligatoriedad del documento soporte como un documento electrónico. Cuando me refiero a documento soporte, me refiero al documento que utilizamos para las operaciones que realizamos con no obligados a facturar. Ya lo veremos un poco más adelante. La resolución 13, y una de las más importantes a nivel de estudio de este año, es la resolución de la nómina electrónica. Aquí vamos a ver cómo la nómina electrónica va a ser implementada en este año. Trae su propio calendario, nos trae las condiciones, nos dice cómo debe ser el proceso de habilitación y cómo debemos arrancar en este nuevo proceso. Finalmente, la resolución 15 que habla del RADIAN y habla de la factura electrónica como título valor. Sin embargo, pues es algo que lo colocamos aquí para mencionar la normativa, pero no será objeto de estudio en esta charla porque nos vamos a centrar a lo que es factura electrónica y nómina electrónica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, esto va a funcionar, los que ya implementaron factura electrónica conocen este proceso, ¿sí? Pero aquí vale la pena que entonces entendamos cómo funciona. Usted es una empresa, usted realiza un documento electrónico, ese documento electrónico viaja a la DIAN le hace un proceso que se llama validación previa, le devuelve a usted ese documento y usted ya puede expedir ese documento, ya sea que se lo expida a un adquiriente,
si hablamos de factura electrónica, o si es la nómina electrónica, pues se da por entendida la obligación, pero si usted quiere entregar el volante de nómina a su trabajador, pues va a poder aprovechar este tipo de herramienta que tiene y terminar la trazabilidad. En ese orden de ideas, si ustedes ven aquí abajo en mi diapositiva donde dice generación, hay 3 formas de hacer la generación de documentos electrónicos. Una es a nombre propio, que es cuando usted adquiere una firma digital y con un software propio realiza la emisión de estos documentos. Otra a través de un operador tecnológico, el cual la DIAN lo ha autorizado a que firme la factura por usted. Esa es la condición de tener un operador tecnológico. Y finalmente, a través de la herramienta o plataforma Gratuito DIAN. Del Gratuito DIAN, vale la pena aclarar que en el momento solo está para realizar factura electrónica. Ya para el mes de diciembre, más o menos, está planeado sacar la herramienta de Gratuito DIAN para la nómina electrónica. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué tan lejos si los calendarios empiezan a vencerse en el mes de julio para agosto? Arrancan los vencimientos. Bueno, resulta que el Gratuito DIAN tiene una particularidad y funciona para un grupo específico de contribuyentes o un grupo específico de facturadores. Entonces, en ese orden de ideas, más o menos para cuando salga el Gratuito DIAN, pues la herramienta estará disponible para los que realmente la vayan a usar. Los que entran ahora en julio son empresas que tienen una capacidad muy grande o tienen un número de empleados muy grande y pues ya están tecnificados, ya tienen un proceso de nómina adelantado y no van a arrancar de cero como puede ser el caso de los que apenas tengan 1, 2, 3 trabajadores. Ese es el motivo por el cual el tema de la herramienta Gratuito DIAN va a tardar un poco en salir para que ustedes la tengan disponibles. Bueno, ¿cómo va a quedar esto? Miren, señores, aquí es importante que ustedes entiendan esto porque esto ya va a quedar como un ecosistema de documentos electrónicos. Esto es llamado el ecosistema de factura electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ahora van a tener una serie de documentos los cuales van a utilizar y estos documentos ustedes los van a poder transmitir para cerrar sus operaciones. Lo básico de esto es que el XML y el PDF son un matrimonio que a usted le entregan para el cumplimiento de dar por emitido este documento electrónico. Entonces, cuando usted recibe una factura electrónica, a usted le llega esta pareja. Le llega el XML, que es realmente la factura no es el PDF es una ayuda visual para poder entender este XML, pero finalmente usted recibe esta pareja y bueno, da por entendido que recibió la factura. ¿Cómo queda este ecosistema? Bueno, este ecosistema queda de la siguiente manera. Contiene el documento factura electrónica. Usted también va a contar con nota crédito y nota débito. Hasta aquí esto fue la implementación que hicimos en el 2020. Y ahora en el 2021 este ecosistema crecerá y trae 2 documentos adicionales. Uno, que es el documento de nómina. Este documento de nómina viene en 2 formatos de XML. Uno, el documento con el que usted transmite la nómina y otro, el documento con el cual usted hace correcciones a la nómina. Y finalmente el documento soporte, que este año a partir del mes de julio va a ser solicitado de manera electrónica por parte de la DIAN. Este documento soporte es el que yo elaboro siendo adquiriente del bien o servicio. Me explico. Si usted va a la panadería y le compra a don José 10,000 de pan de bono, ¿sí? Y usted necesita certificarse ese gasto porque es que resulta que eran refrigerios y usted es una empresa de eventos, XYZ, pero don José no le da factura. ¿Por qué? Porque pues don José es un no responsable de IVA, no obligado a facturar y sencillamente no le entrega a usted una factura. Usted realiza por don José, realiza ese documento soporte y da por cerrada la transacción. Entonces, así es como usted legaliza estos gastos que no tienen factura electrónica. Ahora bien, para temas de nómina, ¿esto en qué nos va a apoyar? Pues nos va a apoyar en que muchos de los contratos que podemos nosotros llegar a suscribir son por prestación de servicios.
Entonces, estos contratos de prestación de servicios que no manejan subordinación, ni manejan un horario establecido, ni manejan las condiciones que maneja un contrato laboral, pues esto ya se maneja con el documento soporte. Entonces, el documento soporte aplica tanto para bienes como productos como servicios. Si usted le va a pagar a su contador, le va a pagar a su contador los honorarios, por ejemplo, usted utiliza un documento soporte para pagarle a su contador los honorarios, siempre y cuando este contador no esté obligado a facturar, ¿sí? Aquí es importante tener algo muy presente. Si usted le está comprando a una SAS o a una persona jurídica, usted no aplica para realizarle este documento soporte. ¿Por qué? Porque es muy probable que esa persona jurídica esté obligado a facturar electrónicamente. Entonces, si eso es así, usted debe exigir la factura electrónica. Bueno, habiendo dicho esto y habiendo ya, digamos, entendido cómo queda este ecosistema de documentos electrónicos, vamos a ver qué es un documento electrónico o qué nos ha dicho la DIAN, qué debemos entender nosotros por documento electrónico. A mi izquierda, en la diapositiva, ustedes van a poder ver que hay un cuadro, este cuadro está encerrado y este cuadro en la parte inferior dice ZIP. Cuando usted recibe un documento electrónico, usted recibe un documento electrónico en formato ZIP comprimido, el cual si usted lo abre, adentro va a encontrar dos archivos. Va a encontrar un PDF y va a encontrar un XML. Entonces, este documento XML resulta que es un documento que se llama Attached Document. Este XML es un contenedor. ¿Qué quiere decir que es un contenedor? Que dentro de ese archivo, si ustedes, este es un archivo que ustedes pueden abrir con Internet Explorer, lo pueden abrir con Google Chrome, lo pueden abrir con bloc de notas, con la herramienta que ustedes tengan, van a poder abrir un archivo XML. Y cuando usted lo abre, usted va a encontrar, esto es a nivel de código, pero usted va a encontrar dos cosas dentro de ese archivo. Va a encontrar otra leyenda XML u otro archivo XML embebido, por decirlo así, dentro de ese XML. Ese documento o ese otro complemento XML es lo que usted está haciendo como factura, como documento soporte o como nómina. Esto viene firmado, ¿sí? Usted como facturador firma este documento y se lo envía a la DIAN. Cuando la DIAN lo recibe, lo estudia, lo valida, eso se llama validación previa, la DIAN lo que hace es emitirle otro XML con la respuesta de validación. Entonces, usted en este XML está entregando dos documentos. Uno, la factura, vea, yo le entrego su factura, yo le firmé su factura, pero también la acompaño del mensaje de respuesta de validación de la DIAN. ¿Y dónde ven todo eso? Dentro del archivo XML. Entonces, este es el llamado Attached Document y es el documento legal, es el documento que le permite a usted realizar la operación comercial, los reclamos, es con el documento que yo cobro, el que presta mérito ejecutivo y todas estas cosas. Bueno. Cuando usted empieza a hacer un proceso para ser facturador electrónico o para emitir su nómina electrónica, usted tiene en la habilitación, dentro del proceso de habilitación, tiene diferentes modos de operación para hacerlo. Usted dentro del portal de la DIAN debe escoger su modo de operación. Si es... ¿Sí? Por favor, qué pena, yo lo interrumpo, pero por aquí David, no sé si es una pregunta o si es una afirmación, pero él dice, es el mismo código CUFE. Entonces, pues si hay algo como para aclarar ahí, sería chévere de una vez. Total, no hemos hablado de código CUFE. Ok. Hemos hablado es del archivo como tal. Ahora, en una factura viene un código CUFE, ¿sí? Pero esto es mucho más grande. Esto es el documento completo, no es el CUFE. Todavía no hemos entrado a hablar del tema como tal, a desmenuzar el documento. Ya lo haremos. Pero lo que deben entender aquí es que esto es el archivo que ustedes reciben
en su correo electrónico como documento. Por lo tanto, sí, en esta parte que yo estoy subrayando aquí, supongamos que es la factura traerá un código CUFE, pero el CUFE es un código. Aquí estamos hablando de un documento. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la habilitación usted tiene 3 modos de operación. Uno, el operador tecnológico, cuando ya vimos el caso en las diapositivas anteriores, cuando usted contrata a alguien para que firme el documento por usted y haga la entrega en la DIAN. El otro modo de operación que usted selecciona en su habilitación es, usted dice, vea, yo adquirí la solución gratuita de la DIAN me obsequió también la firma digital, voy a funcionar de esta manera. Y a nombre propio es cuando usted adquiere un software, adquiere su firma digital y realiza el proceso a su propio nombre. En el número 1 es el operador tecnológico quien registra como el que va a entregar la factura. En el número 3 es usted mismo quien figura como el que va a entregar la factura. Es más o menos la figura como si fuera un apoderado, más o menos es como la figura. Bueno, ahora sí entonces empecemos a ver cómo nos queda el panorama. Y ahora sí vamos a entender qué es cada uno de estos códigos. Resulta que si yo estoy hablando de factura, ¿sí? La factura me contiene a mí un código único. Este código único es el CUFE, ¿sí? Código único de factura electrónica. Esto me aplica para solamente factura electrónica. Tengo también el CUDE, que este ya lo venimos usando desde el año pasado. El CUDE es para cualquier documento electrónico. Entonces aquí, si uno habla de una nota crédito, si uno habla de una nota débito, si uno habla de un documento soporte para no obligado a facturar, entonces yo estoy hablando de un documento que contiene un CUDE. Este código CUDE es una cadena de caracteres que a mí me permite identificar el documento electrónico. Hagamos de cuenta que es el número de cédula del documento electrónico. Finalmente, tenemos otro código único que es el CUNE. Este código único aplica para los comprobantes de nómina electrónica. Y entonces aquí yo voy a hacer una salvedad. Porque si yo tengo una persona que a mí me presta servicios, que yo la tengo por prestación de servicios, yo por esa persona no voy a emitir un documento que contenga un código CUNE. No lo voy a hacer. Yo voy a emitir un documento que tenga un código CUDE, porque es un documento electrónico diferente al de la nómina. Entonces quedamos con CUFE, CUDE y CUNE. Dependiendo el documento, asimismo voy a tener el código de identificación de ese documento. Vámonos entonces con la nómina electrónica. ¿Cómo es este tema de las implementaciones? Entonces, miren, para la habilitación en el servicio informático, que es lo que mencionamos en esta diapositiva anterior, voy a devolverla en esta. Ahí es donde yo selecciono el modo de operación. Eso se llama habilitación. Entonces yo tengo una fecha para habilitarme en nómina electrónica. El año pasado hubo también unas fechas para habilitarse en factura electrónica, ¿sí? Este año, a partir del 31 de mayo, estará disponible el enlace en la página web para que se hagan las respectivas habilitaciones en el tema de nómina electrónica. Cuando esto se realiza, cuando usted está habilitado, entonces usted tiene que ver cuál es la fecha máxima en la que debe salir a productivo. Salir a productivo es empezar a transmitir su primera nómina electrónica. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Bueno, si usted tiene más de 251 empleados, a usted le toca transmitir la nómina del 1 de julio. ¿Cuándo hace la transmisión de la nómina del 1 de julio? La hace entre el 1 y 10 de agosto. Usted en la nómina del mes anterior es la que va a transmitir los primeros días del mes siguiente, ¿sí? Entonces, si usted tiene más de 251 trabajadores, va a arrancar el 1 de julio.
Si tiene entre 101 trabajadores y 250 trabajadores, va a arrancar en agosto del 2021. Si usted tiene entre 11 y 10 y 100 trabajadores, va a arrancar en septiembre. Si usted tiene entre 4 y 10 trabajadores, va a arrancar más o menos en octubre. Y así descendientemente hasta llegar al mes de diciembre. En últimas, así ustedes tengan un trabajador, miren que igualmente deben cumplir con la obligación de nómina electrónica, siempre y cuando cumplan unos criterios para hacerlo. Uno de los criterios, por ejemplo, para hacer esto, para saber si estoy obligado a reportar la nómina electrónica, es saber si yo hago declaración de renta. Entonces, si yo estoy obligado a declarar renta, de entrada estoy obligado a presentar nómina electrónica. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones para que el gasto de nómina sea deducible en la declaración de renta. Si usted no la tiene electrónica, usted no va a poder hacerse esta deducción en su declaración de renta. Bueno. Mucha gente me ha preguntado en los consultorios, ¿sí? Preguntica, tengo por acá una preguntita. En cuanto al calendario, dice que hasta el 31 de mayo la habilitación, pero realmente se empieza a emitir el documento de soporte a partir de julio en adelante. ¿Por qué desde mayo la habilitación? ¿Es que se demora mucho? No, la habilitación es un proceso que tarda 5, 10 minutos en hacerse máximo, ¿sí? Ajá. También hay otro componente importante que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que la DIAN advierte mucho, haga sus procesos con tiempo. ¿Esto a qué se debe? Porque ellos ponen un requisito y es que hacer pruebas. Entonces, si usted pasa las pruebas, el proceso dura 5 minutos. Pero muchas veces usted en el proceso de pruebas puede quedarse. Entonces, ahí de pronto se le alarga, qué sé yo, 1 semana, 2 semanas. La experiencia que tuvimos en factura electrónica era que había gente que pasaban 3 meses y todavía no había logrado implementar. Los grandes contribuyentes que fueron los primeros en entrar o los primeros seleccionados en el calendario tuvieron retrasos hasta de 1 año. Hubo grandes contribuyentes que se cobijaban o ¿cómo lo diremos? Se acogían a una modalidad que se llama la contingencia mientras lograban preparar sus procesos tecnológicos o su software para poder realizar la transmisión del documento electrónico, que en ese momento era la factura electrónica. Entonces, alguien le dice a usted, vea, haga las cosas con tiempo. Sin embargo, lo que usted debe tener presente es que si usted está para el mes de octubre y en noviembre no emitió esa nómina de octubre, ya esa no se la va a poder descontar en su declaración de renta. Ay, entonces por acá hay una pregunta, qué pena, yo sé que las preguntas eran para... Para el final, sí. Pero como ¿Por qué no las dejamos para el final? Bueno, dale, listo. Listo. Igual Listo. son pocas diapositivas. Yo lo que hice fue tratar de dejar un gran margen espacio para el tema de preguntas. Listo. Y lo que vamos a hacer también es si de pronto podemos manejar esto también a nivel de una charla, que yo entiendo, doctora Porto, que usted tiene preparadas también unas preguntas. Usted tiene un banco de preguntas que le habían hecho anteriormente, entonces esas también las vamos a poder resolver aquí en esta charla del día de hoy. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo, bueno, perfecto. Entonces, Alexandra, entonces, ahorita se resuelve. Ok. Lo que sí es importante tener la pregunta de él ahí muy en cuenta, porque la vamos a resolver. Bueno, resulta que mucha gente se hace la pregunta, venga, ¿y si yo pago quincenal a mis trabajadores, necesito emitir 2 volantes de nómina? Bueno, la respuesta ante eso es no. Miren que si ahora que les expliqué el calendario, en el calendario usted toma la nómina del mes anterior y la reporta en los primeros 5 días del mes siguiente y hace un solo volante por trabajador. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? Que usted debe manejar una acumulación de su nómina. ¿Esto en qué consiste? Que si usted paga quincenal, usted junta esos 2 pagos y el volante que transmite, lo transmite
con esos dos periodos de nómina sumados o agregados, y ese es el volante que usted realiza la transmisión. Que el empleado se gana 1.000.000 de pesos, pero yo le pago 500 quincenal. Bueno, entonces el volante irá por 1.000.000 con sus devengos, con sus deducciones, todo. Tanto es así que ustedes deben asimilarlo también en el tema cuando están pagando la seguridad social. La seguridad social también tiene su corte mensual y ya independientemente de los días trabajados que eso tenga, asimismo se realiza la liquidación de la seguridad social. Entonces, dependiendo cualquiera que sea el tipo o el periodo de nómina a pagar, usted va a hacer una transmisión mensual por esa nómina que está pagando en el momento. Otra pregunta que me hacen mucho a nivel de consultorios y a nivel de asesorías, cuando nos llaman a presentar nuestra consultoría, es, venga, los aprendices del SENA, ¿será que yo tengo que meterlos en la nómina electrónica? Y la respuesta es sí. Realmente todo su personal tiene que estar en el tema de la nómina electrónica. Entonces, por ejemplo, usted va a tener el tipo de contrato de aprendizaje. Bueno, usted ya sabe que el tipo de contrato de aprendizaje es para esta determinada población, los aprendices del SENA. Que usted, que es a término fijo, ese es el más común, o está a término indefinido, estos son los que ya venimos manejando nosotros siempre, desde antes, ya veníamos funcionando con este tipo de contratos. Entonces, la respuesta es sí. ¿Quién es el único que no entra aquí? El que le comentábamos hace un momento. Por ejemplo, si el contador le cobra a usted sus servicios, resulta que él lo visita 2 veces en la semana y por esas 2 visitas en la semana usted le paga X cantidad al contador y eso va en honorarios, eso no se maneja en esta nómina. Eso se maneja con un documento soporte para no obligados a facturar, ¿sí? Si de pronto usted tiene un jardinero que le arregla la fachada una vez al mes o una vez cada 6 meses, ese personaje se maneja con el documento soporte para no obligados a facturar. No entra en nómina. Sin embargo, en nómina sí entran todos los conceptos que venimos manejando, todos los tipos de contrato que venimos manejando. La nómina es un documento que ha tenido en consideración absolutamente todas las variables que se dan a nivel laboral. Por ejemplo, tiene el tema de los recargos nocturnos, el que trabaja los festivos. Todas estas liquidaciones han sido tenidas en cuenta para ser transmitidas a la DIAN en este proceso. Bueno, ¿qué condiciones empresariales debe tener esto? Bueno, lógicamente debe tener una persona que conozca de recursos humanos, que sepa, además de la implementación de la nómina electrónica, que conozca muy bien la parte laboral y conozca la parte legal, porque resulta que la nómina electrónica, usted cuando la emite, debe informar si este devengo hace base salarial o no. Y para determinar eso, pues usted debe tener una persona, puede ser de recursos humanos, que sea experta en el tema y le pueda ofrecer una liquidación correcta. La nómina electrónica no está exenta para que ustedes pues lleguen a cometer algún error y este error pueda desencadenar en ya un tipo de sanción u otra cosa que pueda tener alguna consecuencia. Entonces es importante que finalmente cuenten con un recurso que tenga la experiencia en el tema laboral, otro que tenga la experiencia en el tema contable y otro pues que finalmente tenga la experiencia en TI. Es decir, en todo este tema de las tecnologías de la información, cómo se van a integrar, cómo va a ser la transmisión, la contratación del operador tecnológico o la presentación a nombre propio. En fin, todos estos son insumos que ustedes deben tener listos para poder realizar esto. Bueno, a manera informativa, pues yo quería comentarles algunos detalles que, por ejemplo, yo represento la firma pagopas.co.
Pagopaz.co es una firma que les puede permitir a ustedes el recaudo de facturas, ¿sí? También presenta otros servicios como lo que son, por ejemplo, carros de compras, email marketing, todo lo que tenga que ver con temas de recaudo, lo puede manejar esta firma Pagopaz. Y finalmente, pues como la doctora Porto lo dijo, nosotros realizamos procesos de implementación. Si alguno estuviera interesado en un proceso de implementación de nómina electrónica o de factura electrónica, nosotros con mucho gusto estamos prestos a desarrollar toda esta implementación y todo lo que esto conlleva o todo lo que esto necesita. Por otro lado, quiero dejarles una página recomendada también. Esta página, si están viendo mi pantalla, se llama odu.nom.co. Esto es una herramienta de open source que permite la liquidación de la nómina, pero ya para ustedes hacer la transmisión requieren conectarla o a un operador tecnológico o completarle la parte de presentación a nombre propio. Ustedes, digamos que esto es como un software de nómina, pero les permite a ustedes hacer la liquidación. Resulta que esta herramienta por debajo les ofrece a ustedes lo que es la normativa completa. Entonces, esta página, si ustedes dejan aquí sus datos, su nombre completo, su número de celular, su correo electrónico, van a poder descargar lo que contrae la normativa, lo que yo les mostré en la primera diapositiva, que venían las resoluciones de factura electrónica, de nómina electrónica, ya de una manera más cómoda para que ustedes pues la tengan junta y la puedan leer. La página se escribe odu.nom de nómina.co de Colombia. Esto es una herramienta que está a nivel mundial, pero entonces sí deben hacer la salvedad o deben fijarse que entren a esta dirección electrónica que es la específica en el tema de nómina electrónica para Colombia. Entonces, odu.nom.co, recomendadísimo. Dejen sus datos y descarguen la normativa que esto les trae. Bueno, ya para concluir, entonces, doctora Porto, abramos el espacio de preguntas. Miremos qué inquietudes puede tener aquí el auditorio que está acompañándonos virtualmente el día de hoy y empecemos a resolver inquietudes. Bueno, listo. Entonces, yo tengo unas y los que quieran intervenir o hacer la pregunta directamente, abran su micrófono y preguntan, no hay problema. Sí. Vamos a iniciar con la que teníamos sí. A la mitad de la charla. Okay. Perfecto. Es para Alexandra. Dice, si en el momento de la habilitación tengo 6 empleados, es decir, me tocaría, no, un momentico. Si en el momento de la habilitación tengo 6 empleados, es decir, que me tocaría en octubre, pero en septiembre me aumentan los empleados a 30 aproximadamente. ¿Cuál es la mejor fecha entonces para empezar? Estamos hablando de un colegio que es calendario B. Es la razón por la cual se le incrementan los empleados. Bueno, usted debe tener en cuenta que qué cantidad de empleados va a tener para qué determinado periodo y debe tomar esto en cuenta desde su pico máximo. Usted debe tener en cuenta cuándo va a ser su pico máximo. Entonces, si usted de pronto, cuando estuvo en, no sé, en el mes de septiembre, tenía solamente 9 trabajadores, pero para el mes de octubre usted va a tener 30 trabajadores, entonces lo ideal es que usted la nómina de septiembre la prepare para transmitirla en el mes de octubre. ¿Sí? Usted debe mirar de pronto cuál es su pico máximo de implementación y con ese tener su fecha en cuenta. Aprovecho para decirle a Alexandra que puede entrar a la página que les recomendé ahora, descargar la normativa y la resolución 13 da, antes de hablar del calendario, aclara precisamente este tema de cuándo debo yo implementar si mi número de trabajadores no es estable durante los meses del año. Entonces, usted puede determinar
la fecha en el calendario, teniendo en cuenta más o menos en qué momento va a tener su pico más alto de trabajadores, ¿sí? Dependiendo de esto, pero ya si de pronto usted, por ejemplo, si está entre los que son de julio y agosto, ¿sí? Si usted ve que se va a pasar de 250, empiece a transmitir de una vez en agosto. Sin embargo, hay unas condiciones que le permite a usted escoger la fecha más larga para realizar este proceso. Entonces, invitada Alexandra a que amplíe esta condición en la resolución 13. Está muy digerible, está muy fácil de entender en el tema del calendario. Antes de que la resolución presente el Listo, calendario, perfecto. De todos modos, si me habla de... escriben, ahí les dejé, perdón. Sí, que entonces antes de presentar el calendario, la resolución nos explica precisamente ese tema de cuando yo tengo diferentes trabajadores, diferentes números de trabajadores en los meses a los cuales yo debo estar presto para el calendario. Listo. Bueno, de todos modos, si requieren la resolución también, me escriben por favor y yo se las paso por WhatsApp o ahí les dejé también mi página, voy a poner esa información ahí para que ustedes la tengan a mano. Bueno, por acá en el chat siguen preguntas. Eh, a ver, Alexandra, listo. Lady pregunta, ¿la implementación de los servicios de nómina y facturación electrónica con qué operador es? Con el que tú quieras escoger. Realmente lo que hay que mirar es no con quién, sino quién me ofrece algo a la medida de lo que yo estoy manejando. Operadores tecnológicos hay alrededor de unos 93, si esa lista sigue creciendo a nivel nacional, ¿sí? Desarrolladores que te pueden brindar una herramienta y presentarte a nombre propio, también hay cualquier cantidad. Con el gratuito DIAN, también es una opción para tomarlo. Lo que tenemos que mirar es qué número de empleados tiene la empresa y cuál es la mejor forma de implementar esto para el tema de la nómina electrónica. Muchas veces ustedes, los que ya iniciaron de pronto proceso de factura electrónica, lo más probable es que ese mismo proveedor les ofrezca la nómina electrónica. Sin embargo, no es camisa de fuerza que usted se vaya con el mismo operador tecnológico con el que tiene la factura electrónica. Usted puede escoger otro modo de operación y lo va a poder hacer sin ningún problema y tener los dos alternos. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si usted en este momento ya está facturando con el gratuito DIAN, usted puede adquirir otra herramienta, ya sea de un operador o ya sea a nombre propio, para realizar el tema de la nómina electrónica. Y con factura tiene una cosa y con nómina tiene otra y ninguna de las dos difiere. Pero ya es un tema mucho más comercial y es un poco más hacia la necesidad que pueda tener usted frente al aspecto de factura electrónica y de nómina electrónica. Pero en últimas, cualquiera le sirve. Lo que usted tiene que mirar es que la necesidad que usted tenga, ese modo de operación se lo esté supliendo, se lo esté llenando y que usted pueda trabajar de la mano con esta entidad de tecnología que le está brindando una solución. Aquí quiero hacer una claridad y para eso voy a devolverme a la diapositiva de los modos de operación, ¿sí? En el mercado muchas veces ustedes van a encontrar que este es un operador autorizado por la DIAN. Sí, pero recuerde que también puede presentarse a nombre propio. Es decir, si usted está haciendo un criterio de evaluación, y le voy a decir esto en qué casos aplica. Digamos que usted es una empresa que su facturación es bajita y usted estuvo trabajando ya sea con un operador o con el gratuito DIAN. Su software que tiene actual de nómina puede adecuarse para realizar a nombre propio la presentación de esta nómina. No es que usted esté necesitando un operador tecnológico autorizado para realizar esto. Usted tiene 3 modos de operación con los cuales usted puede escoger y el operador tecnológico autorizado es uno de esos modos de operación. Entonces, si a usted el día de mañana
la empresa con la que ya tiene contratado el software de nómina le dice, vea, esta es la solución para transmitir la nómina y la DIAN le valida el documento, dé por cumplida la obligación y que usted está haciendo las cosas correctamente. ¿Bajo qué modo de operación? El que usted haya escogido. Esto es importante que lo tengan claro porque muchas veces en criterios de implementación o en criterios de ir a seleccionar un proveedor u otro, esto puede ser un punto de decisión importante que no se está tomando en cuenta. Vale. Hassam, ¿tú nos puedes hablar más adelante un poquito acerca del documento electrónico? Pues yo sé que ese es un poquito más largo, pero entonces, para continuar con las otras preguntas. Continuemos con las otras preguntas, porque Listo. yo me vuelvo aquí al documento electrónico y lo que les presento es que... Perdón, documento soportes. Sí. Documento soporte. Ok, bueno, claro que sí, lo podemos validar, pero lo que les quiero decir es que el documento soporte, vamos a hablar de una vez del documento soporte antes de contestar de pronto otras preguntas más que tengamos. Listo. El documento soporte es un documento igual a una factura electrónica, a cualquier otro documento. ¿Qué es lo que sucede con el documento soporte? Que en este momento el documento soporte está en papel. En este momento el documento soporte no se está transmitiendo a la DIAN. Pero ¿qué pasa? A partir del mes de julio, este documento soporte debe entregarse a la DIAN. ¿Cuándo diligencio yo un documento soporte? Y cumple con todas estas características del Attached Document. Yo debo generar un documento soporte cuando tengo un contratista que me presta un servicio puntual y que esto es esporádico. Entonces, a este contratista yo le lleno un documento soporte. Él no me emite a mí una factura, sino que soy yo quien emite esa factura. ¿Quiénes más están opcionados al tema del documento soporte? Si de pronto las empresas que manejan Fruver, pues se dan cuenta que mucha gente del agro que trabaja en el campo y que no tienen un tope de ingresos para ser facturadores, pues hay que legalizarles esa compra y la mejor forma de legalizar esa compra es con un documento soporte para no obligados a facturar. Eso es lo que hacemos nosotros con el llenado de este documento. También, ¿para qué otros casos aplica? Cuando yo compro bienes, como por ejemplo el caso de don José, que le comprábamos los 10,000 de pan de bono y necesitábamos legalizar esa compra, eso también lo podemos hacer con este documento soporte. ¿Qué requisitos debe tener este documento soporte? Bueno, que tenga los datos del vendedor, es decir, de quien me presta el servicio o me está vendiendo el bien, que tenga su número de cédula, sus datos personales y finalmente la descripción del bien o servicio que se está prestando en este documento. Finalmente es un documento que a partir del mes de julio debe enviarse también de manera electrónica como se envían los otros documentos electrónicos actualmente. De pronto, Carolina, ¿tienes alguna otra pregunta más que hayan hecho en la reunión? Si usted se quiere ir, todavía no puede. Claro, bueno, empecemos a contestarlas. Listo. Dice la... Ay, Dios, se me perdió. ¿Las entidades del Estado también están obligadas a nómina electrónica? Esa es una muy buena pregunta y vamos a contestarla de la siguiente manera. Miren. Esto pareciera no tener lógica, pero tiene su lógica. Resulta que el año pasado, todas las empresas del Estado fueron obligadas a facturar por calendario. Es decir, empresas del Estado en este momento deben ser facturadores electrónicos. ¿Sí? ¿Qué sucede con el tema de la nómina? ¿O por qué fueron las empresas del Estado obligadas a facturar electrónicamente? Porque resulta que las empresas del Estado son los mayores consumidores de bienes y servicios a nivel país. Entonces, para ellos poder exigir factura electrónica, debían entrar dentro del proceso. No podían comprarle a todo mundo sin exigirle factura electrónica. Entonces, señores empresas del Estado,
entren a ser facturadores electrónicos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer la recepción de todas las facturas de una manera electrónica. Entonces, las empresas del Estado entran a ser facturadores electrónicos. Ahora bien, el mismo principio aplica para el tema de la nómina. Digamos que las nóminas estatales son nóminas que son bastante grandes, ¿sí? Y en este orden de ideas, pues sucede lo mismo que con la información de facturación. El Estado colombiano es un gran empleador. Entonces, por consiguiente, cumpliendo el requisito de ser facturador electrónico, entra a transmitir la nómina electrónica de la misma manera. Veo que Alexandra tiene levantada la mano, Carolina. Entonces, Sí. Ok. Alexandra, si quieres, abres tu micrófono. Bueno, mientras Alexandra interviene, por acá Sí. me preguntan, bueno, ¿qué pasa con la propiedad horizontal? La propiedad horizontal pues emite mensualmente sus comprobantes, ¿cómo se llama? Bueno, algunos le llaman facturación, pero son las cuentas de cobro de las administraciones. ¿Eso tiene que transmitirse de manera electrónica también? Siguiente pregunta. Bueno, para los... No, yo, no, yo venga, yo tengo le contesto esa. desde mi área tributaria, les comento que es posible que no... Ay, un momentico que esto se me fue acá. Bueno, Listo. vengan, yo les voy Tiene que ver... comentando qué pasa con las propiedades No, horizontales. ok, desde mi área tributaria, la facturación de propiedad horizontal o las cuentas de cobro no incrementan el patrimonio, son las cuotas partes para el sostenimiento. Ustedes no facturan electrónicamente, hasta donde yo tengo entendido, querido doctor Hassan. Pero si se requiere el documento soporte, ¿cuál sería el Bueno, documento equivalente ok. entonces? ¿Ah? Entonces, déjenme decirle que las propiedades horizontales, dependiendo de la condición, estarían o no obligadas a facturar electrónicamente. Y voy a dividir esto en dos partes. Hay que entender primero qué se factura y qué no se factura, ¿sí? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es recibiendo una cuota de administración o lo que sea que entre dentro de la denominación de aportes, ¿sí? Los aportes no se facturan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se conoce como eso. ¿Qué es lo que se factura? Los ingresos, ¿sí? Los ingresos que yo recibo por ventas de bienes y servicios. Entonces vamos a dar el ejemplo puntual para las de propiedad horizontal. Si usted su azotea se la tiene arrendada a Movistar porque le puso una antena y esa antena es receptora de celular y usted le cobra una mensualidad a esta entidad, usted eso lo debe hacer con factura electrónica. Por lo tanto, esta propiedad horizontal debe facturar electrónicamente. Estaría obligada a facturar electrónicamente. Más que porque la DIAN lo diga, es porque Movistar le está exigiendo la factura electrónica, ¿sí? Yo en mis charlas siempre digo, miren, la DIAN no es importante. ¿Quién es importante? Pues mi cliente. Ese sí es importante. Y la DIAN no es que me está exigiendo la factura, me la exige es el cliente. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo cumplir con esa obligación. Se me vuelve una obligación. Ahora vámonos al tema de nómina. Bueno, ¿qué pasa con nómina? Miren, y esto lo voy a hablar de una manera genérica, de una manera global. Empiece haciendo este análisis. ¿Usted es responsable del impuesto sobre la renta? Entonces, si la respuesta es sí, la obligación es sí. Si usted no es responsable del impuesto de renta, y esto lo estoy diciendo, ¿qué fecha es hoy? Sábado 17 de abril, porque esto el día de mañana puede cambiar. Si usted no es responsable de renta, ¿sí? Usted no está obligado a emitir la nómina electrónica. Dependiendo de la modalidad en la que usted se encuentre, cada caso es muy puntual. Las ESAL, por ejemplo, que también son un régimen que se maneja de una manera distinta, dependiendo de cómo se esté comportando en su actividad, se da la necesidad de facturar electrónicamente o no, o de tener el tema de nómina electrónica o no.
Por ejemplo, vamos a dar otro caso, las entidades religiosas, ¿sí? Que es otro caso también que me preguntan mucho a nivel de consultoría. Mire, si usted lo que está haciendo es recaudando la donación o el sostenimiento para esta comunidad, pues eso no es sujeto de facturarse electrónicamente. Pero las comunidades religiosas tienen actividades generadoras de ingreso. Por ejemplo, venden libros, ¿sí? Todos estos libros que ellos generan, voy a dar un ejemplo por dar el ejemplo. Si una comunidad religiosa le vende a usted la Santa Biblia, ¿sí? Pues la idea es que ese ingreso sí sea facturado electrónicamente. Entonces hay que depurar de pronto un cuestionario de preguntas para llegar a la conclusión de si debo realizar la nómina electrónica, si debo facturar electrónicamente, si debo cumplir con estas obligaciones formales, pero esto ya me lo da como esa autoevaluación que yo realizo independientemente de si sea una persona jurídica, una persona natural, una ESAL, una propiedad horizontal o cualquiera de las figuras legales que ya conocemos en nuestro país. Espero haber de pronto contestado la pregunta lo más ampliamente posible, porque realmente de esto más amplio hay que llegar a lo más mínimo y no todas las situaciones son iguales o se comportan de la misma manera. Listo. Sí, yo creo que básicamente hay que analizar la situación. Y otra pregunta, ¿qué pasa con las entidades de servicios públicos, la facturación para servicios públicos? Las entidades de servicios públicos tienen una connotación especial. Ellas tienen su propio documento equivalente, por lo tanto no estarían obligadas a expedir factura electrónica. Sin embargo, hay otro tipo de ítems, los cuales pues las entidades públicas están facturando en este momento. Por ejemplo, a usted el recibo del agua y la luz no le llega para pagarlo por factura electrónica, pero si le vienen a cambiar el contador y el contador, la empresa se lo vende, ese contador se lo está vendiendo con factura electrónica, ¿sí? Entonces, hay algunos bienes y servicios que estas entidades sí están facturando, pero básicamente ellos tienen su propio documento equivalente. Listo. Pregunta, ¿el operador tecnológico cobra por paquetes? ¿Y en qué consisten esos paquetes? No necesariamente. El más conocido es el tema de paquetes, ¿sí? Sin embargo, usted puede tener diferentes modos de facturar. Si hablamos de la herramienta gratuito DIAN, eso no te cuesta un peso, ¿sí? Si hablamos de un operador tecnológico, lo más probable es que te venda un paquete de facturas o una bolsa de facturas con la cual te lo vas consumiendo dentro de determinado tiempo. Si hablamos de pronto de un desarrollo propio, hay empresas que tienen su propio departamento de tecnología, desarrollan el software y sencillamente empiezan a transmitir y lo que hacen es comprar esta firma digital para poder llegar a la DIAN. Entonces ellos ya tienen unos recursos en infraestructura y resulta que pagan es por esos recursos en infraestructura, independientemente de que consuman o no un paquete de facturas. Ya eso depende de la modalidad con la que usted vaya a contratar su servicio y bueno, y la cantidad de facturas que vaya a emitir. Por ejemplo, esta modalidad de infraestructura propia, esto ya es para los grandes facturadores que van de las 10,000 facturas mensuales en adelante y cosas así. Pero si usted no está en esos rangos, usted puede recurrir al tema de comprar paquetes de factura electrónica para su necesidad. Esto hay de todos los gustos y sabores. Listo, Doc. Por acá dicen, bueno, que si la DIAN también va a sacar la nómina electrónica gratuita. Esto ya lo habíamos comentado. Sí, pues no está en las resoluciones, no está en la normativa como sí pasó con la factura, pero sí nos han dicho que para finales de año tendrán una versión de la nómina electrónica. Y por acá, otra preguntita. ¿El documento de soporte debe tener una resolución de numeración aprobada por la DIAN? Bueno, ahí voy a hacer una precisión en algo.
Una cosa es el documento soporte de nómina electrónica y otra cosa es el documento soporte para no obligados a facturar. Eso tienen que tenerlo claro. ¿Cómo lo tienen claro? Ah, bueno, el laboral es el de la nómina electrónica. El de prestación de servicios es el de los no obligados a facturar. Entonces, ¿qué pasa? El de la nómina no requiere una numeración autorizada por la DIAN, pero el de los contratistas sí. Es más, si usted en el mes de agosto, que fue como el mes en el que el boom del documento soporte se dio, si usted no sacó su numeración, su autorización en el mes de agosto del año pasado, pues ahí de pronto ya está teniendo un incumplimiento. Entonces, la idea es que usted entre al portal de la DIAN, autorice su numeración de documento soporte y estas compras así a pequeños empiece a legalizarlas con ese documento soporte que hoy es en papel. Usted hace un formato, lo imprime y lo va guardando con su numeración consecutiva en una carpeta o en una AZ hasta que este documento ya sea de transmisión electrónica. Tiene silenciado el micrófono. Ya, listo. Yo creo que ya para cerrar, este es muy recurrente. Las profesiones liberales, los profesionales, el médico, el ingeniero, el odontólogo, el contador, el abogado, estas personas que no están obligadas a facturar, las que no están obligadas a facturar, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? ¿O a partir de cuándo están obligados a facturar? Bueno, eso es complejo porque si a mí me dicen un médico, yo diría depende del médico, ¿sí? Porque la mayoría ya están obligados a facturar electrónicamente. Resulta que desde el año pasado, el 1 de noviembre del año pasado, todas las personas naturales que tuvieran ingresos iguales o superiores a un valor aproximado como de 10 millones de pesos mensuales, tenían que ser facturadores electrónicos. Entonces muchos médicos entraron en eso, sobre todo los especialistas, y tenían que ser facturadores electrónicos. Ahora bien, si usted no está en ese rango, ¿sí? Usted pues no necesita ser facturador electrónico y lo que Ahí hace es, es que... perdón, ahí estamos hablando de las 3.500 VT, ¿cierto? Sí, 3.500 VTs en el año. Ok. Correcto. Que más o menos eso equivale a una mensualidad de 10 millones. Aproximadamente, mal contados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los que no llegan a ese nivel de ingresos? Ellos no facturan, no emiten un documento, pero si quien les está pagando o les está adquiriendo ese bien o servicio, deben realizarle este documento soporte. Entonces, el documento soporte es un documento inverso, por decirlo así. No lo hace quien está vendiendo, sino que lo hace quien está comprando. Ahora bien, si por ejemplo usted llega a una empresa, presta sus servicios de contador público y le dicen, ah, páseme la cuenta de cobro, hágale la cuenta de cobro, entréguele la cuenta de cobro, que él lo que va a hacer con esa cuenta de cobro es transcribirla a este documento soporte para no obligados a facturar y va a dar la obligación por cumplida. Perfecto. Lo que pasa es que hay mucha inquietud con el cuento del documento de soporte electrónico, pero finalmente es lo que nosotros venimos haciendo hace tiempo. O sea, al hacer el pago a una persona no responsable de IVA, nosotros debemos, esa persona genera una cuenta de cobro, pero nosotros, que somos los pagadores, tenemos que emitir el documento de soporte. Es ese documento que contiene toda la información que debe tener en su RUT. Entonces, ese documento lo venimos haciendo de manera manual hace mucho tiempo. Sí, y ha Saludos. sido un poco malentendido. Mira que ha sido un poco, la DIAN nos jala las orejas en ese sentido. ¿Por qué nos está dando tan duro el documento soporte si lo estábamos manejando muchos años atrás? Lo que pasa es que antes lo manejábamos con el nombre de documento equivalente. Exacto. Hoy lo llamamos documento soporte. ¿Pero por qué se dio este cambio? Porque los documentos equivalentes son precisamente otros documentos como el POS, como la boleta de entrada a espectáculos, como el tiquete de avión. Entonces, esos adquirieron su real denominación de documento equivalente y a este había que cambiarle el nombre. A documento de soporte. Por acá está el doctor Esteban Correa García. Doctor, saludos.
nos pregunta que, bueno, a mí no, te pregunto directamente a ti, ¿sabes cuánto vale la firma digital con un software independiente, es decir, con el software propio? Claro que sí. Bueno, ¿Eso es de... como te respondo por inbox o...? No, no, vamos a darlo de una vez aquí en público, porque Ujú, digamos que la organización Talum, que es la firma que yo represento, propietaria del portal pagopaz.co, ujú. tiene firmas y vende, comercializa estas firmas y estas firmas están a 150.000 pesos. Usted puede adquirir con nosotros una firma digital por 150.000 pesos y la utiliza para su desarrollo o para su implementación, o de pronto a usted se le demoró la firma en que con el gratuito DIAN y de pronto no le llega, tuvo inconvenientes, esa misma firma nosotros se la suministramos y usted puede con esa firma emitir sus facturas electrónicas desde el software gratuito DIAN o desde su propio desarrollo. Nosotros tenemos desarrolladores que adquieren con nosotros esta firma digital. O tiene su operador tecnológico y le dice a su operador tecnológico, ve, hágame un favor, yo quiero que la factura no me la firme usted, sino que utilice mi propia firma. Entonces usted sencillamente utiliza su operador tecnológico, pero utiliza una firma digital. La puede adquirir con nosotros. Aquí en la diapositiva precisamente está mi número de WhatsApp. Ese WhatsApp yo lo contesto y por ahí, digamos, si requiere de una firma digital, con mucho gusto. Es una firma que está totalmente reglamentada, cumple con todos los criterios y la entidad que la expide se encuentra dentro de las autorizadas por la ONAC para expedir firma digital. Listo, Doc. Muchas gracias. Am, Carolina, finalmente la respuesta a esta pregunta sí era como que por inbox te la contesto, Más entonces o menos. yo creo que Pero seguimos yo, hablando por inbox, pero para que igual yo, eso me lo preguntó el doctor Esteban por Facebook y yo contesté ahí le coloqué, yo no sé. claro, igual para que el contexto más o menos, para que el auditorio también lo tenga presente, adquirirla con Ujú. nosotros cuesta eso, 150.000 pesos. Con Ah, por otras aquí nos pregunta entidades que si esa tiene firma otro se precio. adquiere y es indefinida. No, la firma dura un Un año año. o se puede expedir para máximo 2 años. Pero como es Ujú. una firma que a usted le certifica la existencia, que usted es una persona que existe y que firma, entonces por eso está reglamentada por estos periodos, por llamarlo así, tan cortos. Entonces usted debe renovar su firma o cada año o cada 2 años, dependiendo de cómo la adquiera. Este precio que les estoy dando de 150.000 pesos es una firma que dura un año, tiene un año de vigencia a partir de su expedición. Listo, perfecto. Bueno, pues bienvenida Gladys que está entrando, pero creo que estamos ya cerrando por acá. No tengo más Ah, inquietudes. Gladys, a ver Hay una la pregunta grabación, de, Gladys. profe, muchísimas gracias por estar aquí. Igual queda grabado y ya estamos terminando. Le mando un abracito y gracias por estar con nosotros. Bueno, y había una pregunta sobre propiedad horizontal. Dice que no está obligada a declarar renta porque solo se reciben los aportes, debe generar el documento equivalente electrónico. Repíteme la pregunta. A ver, no declara renta. No Listo, declara estamos renta. claros. Listo, sí. Ajá. Solo recibe los aportes. Me Solo imagino que recibe tiene que ver aportes. con las Ajá. cuotas de administración. Sí. Debe generar documento equivalente electrónico, documento soporte. Documento soporte será. Sí, debe ser el documento soporte. Ok. La respuesta es no, porque no se lo va a deducir en renta. Es que Ujú. básicamente, o sea, como o cerrando, pues, el documento soporte nos sirve a nosotros para soportar nuestros costos y gastos cuando estamos obligados a declarar renta porque es que la DIAN nos lo está exigiendo, ¿sí? Entonces, cuando el doctor Hassan Taleb hablaba de hay que analizar cuál es la actividad, entonces básicamente es listo, usted está obligado a declarar renta porque si está obligado a declarar renta, usted tiene que tener un soporte de acuerdo a ya sea por los pagos de nómina,
que requiere su documento soporte de estos pagos o los documentos equivalentes que también generan ese documento soporte. Entonces, básicamente hay que analizar y tiene que ver si usted esos costos y gastos los tiene que deducírselos en renta. Ahí es donde este documento electrónico pues cobra importancia. Si no declara renta o si no se los va a deducir, pues entonces pues ya sabe que la DIAN se los va a desconocer. Exacto, sí. Pero eso lo estamos diciendo hoy, ¿no? Porque esto puede llegar a cambiar. Bueno, Estas pero resoluciones apenas se están escribiendo. Las resoluciones también tienen correcciones. Miren que la resolución 12 es una corrección de la resolución 42. Entonces, esto está cambiando normativamente. Digamos que para hoy esa es la respuesta. Y es importante que tengan en cuenta que el proyecto de reforma tributaria trae también su pedacito para facturación electrónica. Entonces, pónganle mucho cuidado porque, bueno, yo escribí hoy algo acerca de la reforma, pero no toqué ese punto. O sea, básicamente vamos a tener que facturar todos, todos vamos a tener que facturar electrónicamente a partir del próximo año grabable, para que lo tengamos en cuenta. Les voy a dejar por acá el enlace del artículo que escribí por si les interesa leerlo. Entonces, claro, eso tiene su lógica, Carolina, y es que si nos amplían la base del IVA o los productos que tienen IVA, pues los que antes no tenían que facturar por X o Y condición, por el hecho ya de tener un producto grabado con IVA, lo van a tener que hacer. Sí, hay algo súper importante, es que además se amplía también el horizonte de declarantes de renta. Entonces, pues claro, también estas personas naturales van a requerir soportar esos costos y gastos. Sí, aunque bueno, yo sí le hago promoción a lo que a mí me gusta y yo estoy, pues yo me acogí al régimen simple, estoy feliz en el régimen simple y resulta que si usted no quiere ser declarante de renta, puede mirar el régimen simple como una segunda opción a este camino de declarar renta. Entonces, sí, señor. También puede mirar esta posibilidad. Claro, y básicamente es porque en el régimen simple el impuesto se paga o se determina sobre los ingresos, pero no tiene en cuenta los costos y gastos. Tiene en cuenta otras deducciones Otras depuraciones. otras depuración, pero no propiamente los costos y gastos. Entonces tiene esa posibilidad, esa ventaja de que le pueden soportar con tiquetes de estos de cafetería que no tienen ni nombre y no pasa nada porque igual usted va a tributar sobre sus ingresos. Esa era la pelea con mi contador cada mes porque me decía, don Hassan, pero es que estos gastos no guardan relación con la actividad económica, no los desconocen. Y cuando íbamos a ver los gastos que se podían descontar o los deducibles eran muy pequeños, y pues eso era un dolor de cabeza para nosotros. Dijimos, paguemos la tarifa simple, esto nos llegó como caído del cielo, metámonos al simple y dejémonos de estar enredados con este tema de estar pidiendo facturas para deducibles y estas cosas, y realmente simple sí fue, el tema fue simple. Pues bueno, qué chévere. Por acá dicen, si una persona no quiere entregar el RUT, ¿qué puede llegar a pasar con el tema de factura electrónica y soporte? Ay, hay otra cosa. Por allá arriba hay una pregunta. Bueno, listo. Yo no, se me pasó las fechas, no quise facturar, no estoy facturando, no estoy haciendo nada, no quise hacerlo. O se me pasó la fecha, o no sabía, no sé por dónde hacerlo, o lo que sea. No lo hice. ¿Qué implicación hay? Pues no le van a pagar. A usted hoy en día, si usted no vende con factura electrónica, no le compran. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan la factura. Entonces usted no va a poder vender. ¿Qué más castigo quiere que ese? No, tiene otro. Bueno, eso dependiendo. Porque eso es de sus clientes que no le van a contar, pero venga, yo siempre digo algo frente a ese tema y al tema sancionatorio. Esto es algo, las sanciones por no facturar, no las veamos como por no implementar factura electrónica, porque esto, el estatuto tributario del 616 para abajo nos viene hablando de esto desde toda la vida, ¿sí?
Si usted, estando obligado a facturar, no cumple con la obligación de facturar, puede incurrir en sanciones pecuniarias o hasta el cierre del establecimiento total o parcial, ¿sí? Ajá. Cerrado por evasión, lógicamente. ¿Por qué? Porque no está facturando. Pero aquí hay que entender algo, que aquí ya no podemos hablar de facturar electrónicamente. Aquí ya tenemos que hablar de facturar. Veámoslo como un genérico, porque es que de todas formas, a pesar de que la única manera que haya en este momento de facturar es la electrónica, pues de todas formas el acarreamiento sancionatorio va sobre la obligación de facturar en sí, de factura o no. Exacto, señor. Gracias por la aclaración. Listo. Bueno, creo que ¿No hay más preguntas? podemos, pues un momentico. Había una anterior, Carolina, una que me sonó bastante, antes de esta, que casi la alcanzas a decir, pero no la dijeron. Ay, fue madre. Ah, por acá me dice, mira, ¿te acuerdas que Alexandre tenía la mano levantada? Sí. Dice, el documento de soporte puede ser hecho manual, es decir, yo imprimir un formato parecido a la factura electrónica, ay no, y llenarlo manual. El colegio donde trabajo es persona natural y esa persona natural también arrienda apartamentos, entre otros. ¿Debo facturar ambos ingresos? Yo no creo que, bueno, ya Pues hay que contestó la ver pregunta. O sea, yo no creería que fuera un obligado a facturar por ser persona natural. Pero tendría que analizar sus ingresos. No, pues si ya tiene arriendos, y tiene actividades, yo creería que sí, pasa los topes. Y claro, el arriendo es una actividad que se factura. Tiene que hacer factura electrónica por esos arriendos que percibe. Ajá, claro. Sí, es una actividad y tendría que facturar electrónicamente. Decía algo más del documento soporte, pero no lo entendí muy bien. ¿Qué era lo que decía? No, pues que si el documento soporte puede ser hecho a mano, hecho manual, es decir, imprime un formato parecido a la factura electrónica y lo llena de manera manual. Sí y no, porque depende si es... el tema es que como es un formato que es numerado, ¿sí? Pues no queda muy convincente numerarlo con lapicero, ¿no? Creo que es como la pregunta. Yo diría que si lo va a imprimir o lo va a hacer, pues hágalo de una vez completo por computador y lo imprime. Creería yo que es lo más estético o lo más conveniente, porque es que estos temas Pero pues si no se lo tiene que deducir, porque si debe ser transmitido a la DIAN como documento soporte, no lo podría hacer. Hoy es en papel. Hoy es así, hoy se puede hacer así como usted lo dice. Abril, mayo, junio, julio, pero le quedan 4 meses de vida a ese. ¿Para qué se va a poner a imprimir formatos? Imprima a su necesidad, ¿sí? Si le van a sobrar, porque lo más probable es que le vayan a sobrar. Esta última es buenísima, esta pregunta. Claro que yo aquí le estoy medio respondiendo. Dice, es una persona natural y contrata a 2 personas por prestación de servicios, ¿sí? Solo por el hecho de contratarlas y pagarles por prestación de servicios, ¿tendría que emitir un documento equivalente electrónico? Pues, ahora, ¿ese natural declara renta? Listo, habría que ver si declara renta para que... Cada caso es muy puntual, o sea, habría que analizar la figura de este natural y ver la posibilidad de ajustárselo lo mejor posible. Ahora bien, supongamos que declare renta. La pregunta todavía, si nos la contestan afirmativa o negativa, todavía no nos da información para saber si realmente debe hacerlo o no. ¿Por qué? Porque sencillamente, dependiendo de qué tanto tenga en deducible o qué tanto sean sus ingresos, hay que ver también si vale la pena o no presentar ese gasto, porque usted recuerde que en la declaración de renta tiene también unos manejos en los cuales que muchas veces si usted mete un gasto o no lo mete, pues le puede dar lo mismo. Y si eso es muy pequeño y no es recurrente, pues tampoco vale la pena complicarse haciendo el documento para algo que de pronto no va a hacerle peso dentro de la declaración de renta.
Bueno, siempre, siempre es un gustazo saludarte, querido Hassan. Muchísimas gracias por Bueno, haberme atendido esta petición. no, es con mucho gusto. Y a todos ustedes, bueno, recuerden que ahí estamos también en las redes sociales y en el proceso tendremos mucho más que decir en la medida en que Ajá. esto vaya avanzando.